Bien, 18. ¿Tenemos quórum para seguir avanzando? Lo que les venía mencionando antes de que se cortara en el bloque anterior era entonces que las provincias son ocupadas militarmente por el mitrismo, por Buenos Aires. Por lo tanto, esto que señaló el compañero, de que, bueno, entonces el poder vuelve a las provincias como consecuencia de la disolución del gobierno nacional, sí y no. Legalmente no lo podemos admitir porque hay una constitución vigente, pero de facto es lo que ocurrió. Y a su vez también serán las provincias quienes aporten la solución para este momento, para esta coyuntura en particular. Porque una vez ocupadas las provincias del interior, vuelvo a reiterar, Mitre y sus hombres lo que harán en el interior fue lo mismo que había hecho el general Paz allá en los tiempos de 1829-1830, lo mismo que había hecho la Madrid en 1825, dar golpes de Estado y con los ejércitos de ocupación de Buenos Aires poner gobiernos liberales en las provincias. Por lo tanto, una vez que todas las provincias están encolumnadas con el nuevo orden, luego de que los ejércitos de Buenos Aires se han impuesto en el interior, viene cómo accede Mitre al Poder Ejecutivo Nacional. A partir del mes de diciembre de 1861, las provincias, a través de sus legislaturas que tampoco eran las legalmente elegidas, eran legislaturas puestas a dedo por los ejércitos de ocupación, ¿no? Las provincias ocupadas militarmente por el mitrismo delegan nada más ni nada menos que en la figura de Bartolomé Mitre el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Provisoriamente será el gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, el encargado de ejercer las atribuciones que la Constitución Nacional le confiere al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, vuelvo a reiterar, las provincias delegan en Bartolomé Mitre el Poder Ejecutivo Nacional. Estas delegaciones no fueron uniformes, discúlpenme, me estoy por quedar sin batería. Estas delegaciones, reitero, no fueron uniformes. Algunas simplemente le confirieron la representación exterior y la defensa de la nación provisoriamente, otras le dieron la facultad de convocar nuevamente al Congreso, otras le dieron en pleno el Poder Ejecutivo previsto en la Constitución, pero lo cierto es que todas las provincias le delegan a Mitre el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. En el mes de marzo de 1862, la legislatura de Buenos Aires autoriza a Mitre a ejercer estos poderes. Pues claro, la legislatura le dijo, che, Mitre, todo muy lindo, pero acordate que vos sos gobernador de Buenos Aires todavía, ¿eh? Y vos para ejercer esto necesitas permiso nuestro. Obviamente nadie pensaba retaseárselo, pero la legislatura le marcó la cancha en cierto modo a Mitre. Y en marzo de 1862 la legislatura de Buenos Aires autoriza a Mitre al ejercicio de estos poderes nacionales. A partir del 4 de abril de 1862, cuando tome posesión, Mitre será gobernador de Buenos Aires, encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Vuelvo a reiterar, Mitre será gobernador de Buenos Aires, encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Y en este sentido, entonces, Mitre, entre abril de 1862 y octubre del mismo año 62, cuando asuma la presidencia constitucional, el de Mitre será un gobierno de facto. ¿Por qué sostenemos que el gobierno de Mitre será de facto? ¿Por qué el primer punto de la bolilla 10 dice acceso de facto de Bartolomé Mitre al Ejecutivo Nacional? Porque claramente Mitre accede al Ejecutivo por un mecanismo no previsto por el ordenamiento jurídico. Mitre accede al Poder Ejecutivo Nacional como consecuencia de la delegación efectuada por las provincias.
¿Y en qué parte de la Constitución se establece que las provincias pueden delegar en un gobernador el poder ejecutivo? En ningún lado. Fue una situación de facto la que se vivió. Hasta tanto se volviera a normalizar constitucionalmente el país, se delegó en un gobernador el ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es lo que convierte al gobierno de Mitre en un gobierno de facto. Llega como consecuencia de una guerra civil y de mecanismos no previstos en la Constitución Nacional. En efecto, aquí surgirá también una nefasta doctrina, que es la doctrina de facto. Esto de legitimar gobiernos de hecho o que han llegado por la fuerza sin cumplir con ningún requisito legal ni constitucional. ¿Por qué digo esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de doctrina de facto? Cuando hablamos de doctrina de facto, ¿a qué nos referimos? A un conjunto de elaboraciones jurídicas que le otorgan reconocimiento a situaciones que carecen de legitimidad por no estar previstas en el ordenamiento jurídico. Es decir, en este sentido, ¿Mitre fue gobernante constitucional? No. Sin embargo, se lo legitimó a través de la doctrina de facto en el ejercicio de estas atribuciones. ¿La finalidad cuál es? La continuidad jurídica del Estado. A los positivistas se les hace agua a la boca con esto. La continuidad jurídica del Estado, la continuidad del ordenamiento jurídico, después si lo cumplen, si no cumplen con el derecho constitucional, les importa poco. Es la obsesión de Carl Schmitt para acá, la continuidad jurídica del Estado. Pero bueno, pero se ha violado la Constitución para esto. Y vuelvo a reiterar, entre el mes de abril y el mes de octubre de 1862, Mitre fue gobernante de facto. El gobierno de Mitre entre abril y octubre del 62 fue un gobierno de facto. Llegó a tal instancia por un mecanismo no previsto por la Constitución. Porque ya hemos visto cómo se elige el presidente. Se llama a elecciones, se convoca a electores presidentes, se reúnen los colegios electorales, se elige al presidente. Ustedes me dirán, bueno, si había ido Derqui, renunció en Pedernera, hizo esto del receso. ¿Qué es esto del receso? No lo sabemos bien, un poder ejecutivo en receso. Bueno, la Constitución le otorgaba al Congreso de la Nación la facultad de designar un presidente interino hasta convocar a nuevas elecciones, ¿verdad? Ah, pero caramba, el Congreso estaba en receso también. Ahora, ¿y no podría haber sido convocado el Congreso? Porque el Congreso no estaba disuelto, estaba en receso. Tranquilamente se lo podría haber convocado a sesiones extraordinarias. Ah, pero tenemos un problema. A sesiones extraordinarias solamente lo puede convocar el presidente y no tenemos ni presidente ni vice. Era una situación compleja también la que había, ¿eh? Pero esto no quita lo otro, fue un gobierno de facto. Fueron 6 meses hasta que se normalizó institucionalmente la situación. El ejercicio de estos poderes de Mitre luego sería legitimado también en una nefasta doctrina por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió recién en el año 1865, cuando Mitre ya era presidente constitucional, en un caso judicial, el caso Baldomero Martínez, en el cual se discutían ciertas letras de tesorería emitidas por el gobierno de Mitre durante este periodo de facto. Y la Corte, la guardiana de los derechos y garantías constitucionales, habrán dicho, bueno, Mitre carecía de legitimidad para ese tipo de decisiones. Mitre lo que tendría que haber hecho es convocar al Congreso, convocar elecciones y punto. No, la Corte legitimó el gobierno de facto de Mitre. ¿Qué es lo que dijo la Corte en aquel caso Baldomero Martínez? Que el gobernador de Buenos Aires, es decir, Mitre, fue autoridad competente para conocer y decidir en esa clase de asuntos, por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales después de la batalla de Pavón. Fíjense lo que dice la Corte. No es que, bueno, tenía el Ejecutivo. La Corte dice, tenía todos los poderes nacionales después de Pavón, con el derecho de la revolución triunfante asentida por los pueblos y en virtud de los graves deberes que la victoria imponía. Como ganó la guerra, la Corte lo legitimó. Revolución triunfante, ganó, listo, está legitimado para ejercer el poder. ¿Y la Constitución? Esta tradición de la Corte de reconocer gobiernos de facto luego sería retomada
en 1930, cuando nuevamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación legitime el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen. Y empezamos con esta nefasta tradición de la Corte legitimando gobiernos de facto. El único país del mundo de una Corte Suprema de Justicia, la encargada de salvaguardar el derecho, reconoce gobiernos surgidos de la fuerza. Un contrasentido en sí mismo, un disparate. Así es el país que hemos tenido. Pero reitero, la Corte en 1865 legitimó el gobierno de facto de Mitre. ¿Y qué es lo que hizo Mitre durante este periodo? Rápidamente convoca a elecciones para elegir nuevamente el Congreso de la Nación, pero vuelvo a reiterar, estaba vigente el Congreso de la Confederación en Paraná, vuelvo a reiterar, estaba en receso, pero no estaba disuelto. Ni se tomaron la molestia de destituirlo, es como si listo, ya está, dejó de existir. No lo llamamos nunca más, dejó de existir. Se convocó a elecciones para elegir un nuevo Congreso. Obviamente, elección de diputados con los ejércitos de Mitre invadiendo el interior del país. Obviamente iba a tener mayoría el mitrismo en el Congreso. El Congreso se instalará el 25 de mayo en Buenos Aires, ya no en Paraná, en Buenos Aires. Y el Congreso convoca elecciones de electores presidenciales para el mes de septiembre. Se llevan a cabo aquellas elecciones presidenciales con todo el país ocupado militarmente por el ejército de Buenos Aires. ¿Y quién les parece que va a ganar la elección? ¿Quién gana? Mitre. Y sí, no hay mucho que pensar, ¿no? Consulta, pues. ¿Eh? Consulta. Sí. La década infame. ¿La Corte lo ratifica el 6 de septiembre o el 10 de diciembre? El golpe de Estado es del 6 de septiembre y la acordada de la Corte es ratifica del el 10 de septiembre. Sí. Pero el 7 de septiembre el gobierno de facto de Uriburu había dictado un decreto poniendo en comisión a todos los jueces y disolviendo el Congreso. Después lo vamos a ver porque la vamos a analizar esa acordada. Bueno, precisamente, la acordada a través de la cual se establece que el presidente de la Corte se elige por sus propios pares es de aquella época, de la década infame. Pocos días después del golpe. Bueno, entonces, como les digo, Mitre se impone en todo el país, se reúnen los colegios electorales. Para que se den una idea, tuvo unanimidad Mitre en el colegio electoral. Hubo 2 casos de presidentes que tuvieron unanimidad en el colegio electoral, es decir, que todos los electores votaron por el candidato. Mitre, y luego lo tendría Roque Sáenz Peña en 1910, en elecciones fraudulentas, obviamente. Y lo acompañaría como vicepresidente un tucumano llamado Marcos Paz, que era uno de los hombres que había comandado los ejércitos que marcharon rumbo al interior. Marcos Paz, que además era el tío de alguien que estaba destinado a ejercer un destino importante en este país. Marcos Paz era el tío nada más ni nada menos que de Julio Argentino Roca. Lo cierto es que en ese contexto, el 12 de octubre de 1862, Mitre ahora sí asume como presidente constitucional, acompañado por Marcos Paz. A partir de este momento y hasta el golpe de Estado de 1930, todos los presidentes asumirían los 12 de octubre. En este sentido, fue el periodo de estabilidad más largo que se tuvo, piensen, desde 1862 hasta 1930. Retomado luego de 1983, vamos ya por prácticamente casi 40 años de democracia. Bien, ahora Mitre tenía un problema. No tenía capital Mitre, porque recuerden ustedes, la Constitución delegaba la ley del Congreso por la reforma del 60. Urquiza había reclamado que se le devolviera Entre Ríos todo, es decir, no había capital. Mitre no tenía dónde asumir el poder. Asumiría en Buenos Aires, obviamente, porque era hombre de Buenos Aires. Pero Mitre
presenta un proyecto a la legislatura de Buenos Aires para que se diera el territorio para ser capital, tal como marca el artículo 3 de la Constitución, y la legislatura no se la dio. La legislatura de Buenos Aires rechazó el proyecto para ceder el territorio para ser capital de la nación. Por lo tanto, se venía el momento de la asunción y Mitre no tenía dónde residir, no tenía dónde caerse muerto Mitre. Como consecuencia de ello, el 7 de octubre, un par de días antes de que asumiera, el Congreso de la Nación dictó la ley denominada de residencia, de compromiso o de convivencia. Por cualquiera de esos tres nombres la pueden encontrar. Residencia, compromiso o convivencia. ¿Qué es lo que establecía esta ley? Esta ley declaró a Buenos Aires como residencia de las autoridades nacionales, con jurisdicción en todo su municipio hasta que el Congreso dictara la ley de capital permanente. Si como no hay capital y como el Congreso no sancionó la ley, provisoriamente van a residir en Buenos Aires. Fíjense que no declara a Buenos Aires capital, no dice declárese Buenos Aires capital, sino que dice, bueno, hasta tanto el Congreso establezca la capital, pueden permanecer acá. Es decir, que el presidente y las autoridades nacionales serían simples huéspedes de las autoridades provinciales. Y luego establecía que esta ley debía revisarse cada 5 años. Sin embargo, esto nunca se revisó y quedó prorrogada tácitamente hasta los sucesos que veremos en 1880. Pero producto de esta ley de residencia, compromiso o convivencia, Mitre pudo asumir en Buenos Aires. Reitero, no federaliza el territorio, no capitaliza el territorio, simplemente permite que las autoridades residan en Buenos Aires, pero la ciudad sigue siendo la capital de la provincia y bajo jurisdicción de la provincia. Veremos los inconvenientes que esto trajo. Y esto es algo que también quiero marcar, otra cosa que quiero marcar. Si ustedes recuerdan, la ley por la que se aprobó el Pacto de Paraná había sido la Ley 230. La necesidad de la reforma en el 60 se había declarado por Ley 234. Es decir, íbamos por casi 250 leyes al momento de producirse Pavón. Después de Pavón y con el Congreso instalado en Buenos Aires, es como si los años de la Confederación Argentina no hubiesen existido, porque las leyes empezaron a contar de cero de nuevo. Es como si la experiencia, el periodo de la Confederación fue un mal recuerdo que no puede existir más. Es como si hubiese hecho borrón y cuenta nueva, empezamos de cero de nuevo. Ahora bien, rápidamente, una vez Mitre instalado en el gobierno, se dio a la tarea de poner en funciones el último poder del Estado, creado en 1853 y que todavía no había comenzado a funcionar, la Corte. Tanto le hincharon a Rosas con la Constitución, la Constitución, tuvimos Constitución y no teníamos Corte, nunca pusieron la Corte. Por lo tanto, Mitre, en cumplimiento de la cláusula constitucional, presenta sobre la base de la Judiciary Act norteamericana de 1789 un proyecto de ley al Congreso que sería aprobado como ley 27. Por eso les dije hoy que se empezó a contar de cero de nuevo. En octubre de aquel año 62 se dicta la ley 27. Esta es la primera ley que estableció cómo estaría compuesta la Corte. La Corte estaría compuesta por 5 jueces y un procurador general. Reitero, 5 jueces y un procurador general. El procurador general es el jefe de los fiscales, es la cabeza del Ministerio Público. Vuelvo a reiterar, por la ley 27, la Corte estaría compuesta por 5 jueces y un procurador general. Y a su vez también organizó las instancias inferiores a la Corte, aquellos jueces federales inferiores de los que habla la Constitución. Estableció un juez federal por cada capital de provincia, un juez federal por cada capital de provincia. Cuestión que tampoco fue tan así, porque la verdad no sobraban abogados como para poner juzgados federales en el interior. Veremos que un mismo juzgado, por ejemplo, tendría competencia sobre 3 o 4 provincias.
Imagínense, faltan abogados hoy en algunas provincias, imagínense en 1863. Y a su vez también estableció la justicia federal en la capital federal, estableciendo jueces de sección. Es decir, dividió en secciones la ciudad de Buenos Aires y estableció un juez por cada sección. No tiene más misterio que eso. Aprobada la ley 27 por el Congreso, entonces, a fines de octubre de 1862, Mitre envía los pliegos al Congreso de la Nación. El Congreso aprueba los pliegos de los jueces propuestos por Mitre. Y el 15 de enero de 1863 se instaló en Buenos Aires por primera vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La primer corte, reitero, se instaló recién en 1863, 10 años después de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional. Tanto que hincharon con la Constitución y estuvimos 10 años sin corte y sin poder judicial. ¿Quiénes fueron los primeros jueces de la Corte? Esto es a título ilustrativo, quiénes fueron los jueces, no les voy a preguntar quiénes fueron los primeros jueces. Pero hay algunos personajes interesantes acá. Por ejemplo, Salvador María del Carril, ¿recuerdan ustedes? Vicepresidente de Urquiza, ministro de Hacienda de Rivadavia, y lo que es más interesante, el encargado de administrar justicia había sido el instigador del asesinato de Dorrego. Ahora juez de la Corte este personaje. También formarían parte de esta corte José Barros Pasos, Francisco Delgado, y el primer presidente sería Santiago de las Carreras. Mitre había propuesto como presidente de la corte a Valentín Alsina, el Senado le aprobó el pliego, pero Alsina no aceptó ser juez de la corte. Por lo tanto, la primera corte tuvo 4 jueces nada más. Y el primer procurador fue Francisco Pico. Así es como comenzó a funcionar el Poder Judicial. Y a su vez también se dictó la ley número 48. La ley 48 fue la que estableció el procedimiento a través del cual se llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pues bueno, ya está, tengo una Corte Suprema. Ahora, ¿cómo llego procesalmente hablando a la Corte? La ley 48, también usando como fuente la Judiciary Act norteamericana, es decir, la ley orgánica del Poder Judicial de los Estados Unidos, estableció en el artículo 14 de esta ley 48 lo que conocemos como el recurso extraordinario federal. Esta es la vía procesal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso extraordinario federal. ¿En qué consiste esto? En un país federal, la idea ¿cuál es? Los pleitos nacen en las provincias y mueren en las provincias, ¿verdad? Esa es la idea. Es decir, los encargados de aplicar el derecho, el Código Civil, el Código Penal, son los jueces locales, los jueces provinciales. Ahora, ¿cómo hago para llegar a la Corte de Nación? ¿Qué es lo que estableció la Ley 48? Lo que estableció allí fue que una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido a la jurisdicción provincial. Esto es lo que les decía yo. El espíritu, la idea ¿cuál es? La causa nace en una provincia y muere en esa provincia. ¿Y cuándo puedo recurrir a la Corte? ¿En qué casos puedo recurrir a la Corte? Podrá recurrirse a la Corte las sentencias definitivas. ¿Qué es una sentencia definitiva? Aquella que pone punto final al proceso o impide que éste continúe. Entonces, ¿puedo recurrir a una sentencia definitiva? ¿Dictada por cualquiera esa sentencia definitiva? No. Esa sentencia definitiva tiene que ser pronunciada por la máxima autoridad jurisdiccional de cada provincia. Es decir, no puedo irme contra la sentencia de un juez de paz a la Corte Nacional. No puedo irme de la sentencia de una Cámara de Apelaciones provincial a la Corte, sino que tiene que expedirse el máximo tribunal de justicia de cada provincia. En algunas provincias se llama así Tribunal Superior de Justicia, en otras provincias como en Buenos Aires adopta el nombre de Suprema Corte, pero lo cierto es que el espíritu ¿cuál es? Que recién podrá recurrirse a la Corte Suprema de la Nación las sentencias definitivas emanadas de los tribunales superiores de provincia.
criterio ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Strada de 1985. Y ahora bien, tengo una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior de Provincia. ¿Y con esto alcanza o tiene que tener algo en especial el recurso? Tiene que haber una cuestión federal implicada, es decir, que haya un conflicto normativo entre leyes y la Constitución, entre distintas cláusulas de la Constitución, o entre una ley provincial y un tratado, entre un acto y una autoridad nacional. Sí, tiene que haber, para resumirlo, una cuestión federal. Estos son los 3 requisitos para que haya recurso extraordinario. Una sentencia definitiva, dictada por el Tribunal Superior de cada provincia y mediando una cuestión federal. Luego ustedes en derecho constitucional, en derecho procesal, verán en qué consisten las cuestiones federales. Acá lo dejamos ahí. Sentencia definitiva emanada del Tribunal Superior de Provincia y que emane del máximo órgano jurisdiccional mediando una cuestión federal. Esta ley 48 aún hoy se mantiene vigente. Hoy para llegar a la Corte seguimos invocando el artículo 14 de la ley 48. Es decir, hoy como abogados para litigar ante la Corte siguen usando esta ley. Por eso es tan importante y por eso la doy. Porque la seguimos usando la ley 48, seguimos invocando el artículo 14 de la ley 48 para llegar a la Corte. ¿Alguna pregunta? Profe, existen casos que pueden saltear todos estos pasos, ¿no? Son Hay casos. creo que hay 2 excepciones, ¿no? No. La regla general es que no. La excepción es lo que se denomina el per saltum, o recurso por salto de instancia, que está erróneamente tomado del derecho norteamericano. Fue un invento de la Corte menemista para poder legalizar las privatizaciones, el per saltum. Porque habían frenado la privatización de aerolíneas, ni más ni menos, con un recurso judicial, y fue el jefe de gabinete quien pidió a la Corte que se pronunciara salteando las instancias judiciales. Eso también lo van a ver en derecho procesal, es muy técnico eso, no los quiero atormentar con eso ahora, por eso lo di muy rudimentario al recurso extraordinario, para que tengan una noción de cómo funciona. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, nada. Bien, ya con esto me introduje en el primer punto de la bolilla 10. Sin perjuicio de eso, el parcial entra hasta el punto 33, Pavón y la disolución del gobierno nacional. En el día de mañana vamos a hacer un repaso para el parcial, pero el repaso va a ser en tanto y en cuanto ustedes tengan preguntas concretas para hacerme. Si hay preguntas, si esto se hace ágil y dinámico, hacemos el repaso, no hay problema. Si yo veo que no hay preguntas, si veo que no me preguntan nada, que tengo que sacar yo la guitarra y empezar a ir por el programa a ver qué es lo que hay que repasar, sigo dando clase con los puntos que siguen. Por lo tanto, aprovechen la clase de mañana. Lean, estudien lo que puedan y aprovechemos la clase para hacer un repaso. Porque además, cuando digo qué preguntas tienen, me refiero a preguntas concretas, porque después vienen y me dicen, profe, segundo gobierno de Rosas. Ajá, bueno, ¿qué duda tenés? No, explíquelo de nuevo. Si me hacen eso, ya les digo, me pongo furioso. Porque significa que no tienen ni idea del tema, porque si no, no me van a preguntar que lo dé todo, para que lo dé todo de nuevo. Yo respondo preguntas puntuales, si hacemos un repaso o marco algunas cosas que yo considero que tienen que saber sí o sí, y por ejemplo, algunas cosas que ya me di cuenta que no quedaron claras a raíz de los trabajos. Pero no venga que, porque empiezo, ¿qué preguntas tienen? Y
se quedan mudos. Entonces yo digo, bueno, a ver, de esta bolilla, ¿qué duda tiene? Y después, llegamos a la última bolilla, ¿no? Y resulta que ahí se acordaron de todas las dudas juntas. O empiezan así, bueno, este tema, ¿qué duda tenés de este tema? No, dámelo todo, no, nada. El tema se dio y se explicó qué preguntas concretas tienen o qué cosas no quedaron claras. Por lo tanto, traten de aprovechar la clase de mañana. Ahora, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? Profe, Sí. yo respecto del trabajo, Ujú. viste que la 1 decía por qué el basamento fundacional fue esencialmente el de un pacto. Ujú. Entonces, digamos, la respuesta es, porque yo le di 1000 vueltas. En principio, la primera respuesta que pensé era la respuesta correcta, según la corrección, y no, tipo, dije por dentro, no puede ser esa la respuesta, pero al final es esa la respuesta, ¿no? Sí, ustedes se enrojan y siempre se piensan que el profesor, lo digo con buena onda, porque me cago de risa con esto. La típica golé, se piensan que el profesor es un garca que está buscando una pregunta difícil para bajarlo. No es así, una pregunta lo básico. Y me pasa en los exámenes, estoy preguntando una estupidez y se me van por las ramas pensando que les estoy preguntando la teoría de la relatividad. La verdad no me interesa hacer preguntas complicadas. No es mi idea, no tengo ganas de pasar un momento malo y hacerlo sufrir. Para eso no doy clase. Pero ya que me trajiste a colación ese tema, efectivamente, que era uno de los puntos que vi, porque todo el mundo se fue por las ramas con la pregunta 1. Y la pregunta 1 estaba contestada en la introducción del artículo, cuando doy el marco teórico de qué es una confederación. ¿Por qué el basamento, tanto en Norteamérica como en la Argentina, de la confederación fue un pacto? Porque ¿cómo se forma una confederación? Por la unión de estados libres, soberanos, independientes e iguales en derechos. Como no hay delegación de soberanía, como es un pacto entre iguales, no puede haber constitución, sino que es un tratado de derecho internacional. Entonces, algunos me pusieron porque son pactos de partes legitimadas como si fuera una definición de contratos del Código Civil. No, es esto. Son estados que se ligan a través de un pacto de derecho internacional. ¿Para qué? Para desarrollar determinadas políticas en común. Y después, en la pregunta 2, lo que se buscaba era lo siguiente, que más o menos explicara por qué se fue hacia la confederación en Estados Unidos y por qué también se fue a la confederación acá. Muchos me ponían la comparación de los dos textos, de la 2. Yo lo que pedí era una semblanza histórico-jurídica de por qué decidieron ligarse en un pacto en ese momento histórico determinado. La 3 creo que fue la única que contestó bien todo el mundo, si había reciprocidad o no de derechos civiles. Pero me ponían, hay reciprocidad porque había derechos en el territorio de las 3 provincias. Bueno, pues yo le estoy pidiendo que me comparen los dos textos. ¿En ambos pactos hubo reciprocidad de derechos? Claramente que sí. La pregunta número 4 era la del órgano de representación, que como ya le dije, todos se olvidaron de la comisión representativa. Nadie me mencionó la comisión representativa. Yo les estaba preguntando no quién tenía la soberanía, sino cuál era el órgano de representación y qué diferencia había entre uno y otro. Entonces, es cierto, el Congreso del Pacto de Unión Perpetua era mucho más amplio y con muchas más atribuciones que en el Pacto Argentino. Y muchas atribuciones que tenía ese Congreso, en el caso argentino, fueron diferidas al Congreso Federativo. Pero hasta que se convocó el Congreso, ¿no había órgano de representación? Artículo 15 y 16, que como ya les dije, son los que le dan el carácter de preexistencia al Pacto Federal. Hubo un órgano de representación, con poderes limitadísimos, pero órgano de representación al fin. Y ese órgano de representación es el que estaba legitimado para cuando las provincias estuvieran en libertad y tranquilidad a convocar al Congreso General Federativo. Después, la pregunta 5 era la de si es fuente directa o indirecta. Para mí es fuente directa, pero si estaba bien fundado los que me pusieron indirecta, no me genera ninguna controversia. Era más para que desarrollaran y fundaran ustedes que para que hubiera una verdad revelada. Sin duda, Cuyen, que es el que redactó el proyecto de Pacto Federal, usó como fuente el Pacto de Unión Perpetua. La número 6 era por qué es considerada ley fundamental de la nación.
Muchos me confundieron eso con la ley fundamental de 1825. No entendieron nada de lo que leyeron los que me pusieron eso. ¿Y por qué? Ya me empecé a agarrar los pelos y todavía no empecé a tomar. ¿Por qué es considerada ley fundamental de la nación? Porque fue la norma que unió a las provincias hasta la entrada en vigencia de la Constitución Nacional en 1853. Muchos se fueron por el lado de los pactos preexistentes. Sí, es cierto, es un pacto preexistente, y muchos me pusieron porque a través de él se convocó al Congreso, así es decir, me mencionaron San Nicolás, pero al margen de San Nicolás, que lo considera como ley fundamental. Políticamente, ¿por qué lo consideramos una ley fundamental? Porque unió a las provincias durante 20 años, hasta la entrada en vigencia de la Constitución Nacional. La 7 creo que mucho no se entendió tampoco. La 7 era también, bueno, que se explicara en ambas experiencias históricas, la norteamericana y la argentina, cómo se pasó de la Confederación a la Constitución Federal. Muy pocos me la contestaron bien. En el caso norteamericano, ¿qué pasó? Bueno, se agotó el objeto del acuerdo. Terminó la guerra de independencia contra Inglaterra. ¿Qué hacemos? ¿Listo? ¿Se terminó el pacto, cada uno por su lado? O bueno, hay que reformular el Estado. Decidieron reformularlo y delegar la soberanía en los Estados Unidos. En el caso argentino, bueno, fue a través de una guerra civil, producto de la caída de Rosas. Hubo otro acuerdo en el medio, como el acuerdo de San Nicolás, y de ahí se pasó de la Confederación a la Federación. Y la última era la de si son inherentes o no. Claramente son inherentes, porque hay uno que subyace al otro. La diferencia es la jerarquía jurídica o el estatus jurídico que tienen los Estados miembros. Igual mañana vamos a repasar el Pacto Federal porque es pregunta de examen. No sé, ¿qué más quieren aprovechar ahora que tengan en mente como para preguntarme? Algo que les surja inmediatamente ahora. ¿Cómo nos vamos a organizar para el parcial? Para el parcial, lo más probable es que se van a conectar con este link. Voy a tomar yo, obviamente, me va a estar acompañando el doctor Pizarra, me va a acompañar Juliano, que es mi fiel escudero para tomar examen, porque tengo que tomar solo, estoy 200 días tomando. Después también nos organizamos ese mismo día, divido la lista, de la A a la M, pónganle, les toma uno, de la M en adelante les toma el otro, tenemos cada uno con su Zoom, y lo más probable es que yo empiece a tomar a las 3 de la tarde. ¿Esto significa que tienen que estar todos conectados a las 3 de la tarde? No. Lo que pasa es que si empiezo a tomar en horario de clase, y lógicamente no termino, en 2 horas no termino. Por lo tanto, yo empiezo a tomar. El que se quiere ir conectando temprano, se conecta y le tomo, no tengo ningún inconveniente. El que tiene problemas laborales, lo que sea, se conecta en horario de clase y se le toma en horario de clase. Pero yo a las 3 de la tarde ya estoy conectado. Porque el examen, como sea, pero lo termino el día miércoles. No me vengan con especulaciones a ver si paso a la mesa para el jueves, si llego. Así tenga que tomar hasta las 3 de la mañana, termino el miércoles. Ya les anticipo. Así que bueno, eso lo vamos a ver bien mañana, que es la última clase antes del examen. Queda menos de 1 minuto, así que bueno, lo dejamos acá, nos vemos mañana y tratemos de aprovechar la clase lo mejor posible mañana. Dale, muchas gracias, profe. Nos vemos, chicos, cuídense. Nos vemos, profe. Chao. Chao, chao.